Ya está. Bueno, estamos con Daniel Benavides, él es trabajador social, si yo no me equivoco, del CPA, que es el Centro Provincial de Adicciones. Y bueno, y nos va a contar un poquitito qué es lo que hacen ahí, cómo trabajan, qué problemáticas se encuentran. Así que Dani, si querés primero contarme un poco quién sos, de dónde venís. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, mi nombre es Daniel Benavides, soy trabajador social. Estoy hace 2 años trabajando en el CPA, con un recorrido por ahí más en laburo en territorio con jóvenes, en un programa que se llama Envión, que también es un muy lindo programa para que lo conozcan. Eh, y hoy puntualmente me desempeño como trabajador social en el CPA, estamos dentro del equipo. El CPA funciona en el ex neuropsiquiátrico, en Necochea 945. Es un predio que dependía del Hospital Pena. Y bueno, hoy funcionamos allí. Y todo muy simbólico incluso, ¿no? Porque es el lugar donde históricamente se trató a la salud mental desde un enfoque y de un paradigma bastante diferente y contrario al que hoy queremos tratarlo. Somos un equipo, aproximadamente somos 12 personas, somos 2 trabajadores sociales, 8 psicólogos, hay una persona que es administrativa, una comunicadora social, perdón, otro trabajador social, somos 3 trabajadores sociales y un operador, que nosotros llamamos un operador comunitario, que es una persona que ha tenido mucho recorrido en comunidades terapéuticas, em, y con tratamientos, digamos. Así que la estructura un poco con la que nos manejamos, viene gente que tiene un problema, históricamente se lo conoce al CPA para tratar las adicciones. Hoy queremos salirnos un poco de ese lugar, de esa palabra concretamente de adicciones y empezar a hablar de salud mental. Somos un dispositivo que trata la salud mental. Em, y hasta me animaría a decir a la salud social, es lo que pretendemos y es como un horizonte al que queremos llegar, ¿no? De dejar de hablar de salud mental y empezar a hablar de concepto general de salud, que eso me parece que es una discusión que nos debemos al interior de todos los equipos que trabajamos con la salud. Que es, bueno, seguramente será el momento y el ámbito de formación en la que seguramente ustedes como futuros profesionales van a estar inmersos, ¿no? Un poco la forma y la dinámica con la que venimos trabajando es, se acercan al lugar, ya sea por eh, una cuestión personal, una motivación personal, em, acompañados de familia, o bueno, ya hay algunas situaciones un poco más complejas donde interviene la justicia y la justicia dicta que esta persona puede hacer tratamiento en función de la causa que va teniendo, derivados por instituciones, ¿sí? Otras instituciones que entienden que hay una situación conflictiva con el consumo, y bueno, son derivados al CPA para hacer tratamiento. Hoy por hoy el CPA, cualquier persona que se acerca, nosotros intentamos llevar una metodología de trabajo es donde lo primero que se hace es escucharlo, se hace una primera escucha, se llama. De hecho, la metodología, me animo a decir que la metodología que atraviesa todas las intervenciones del CPA es la escucha. Y es casi lo más importante. Se realiza una primera escucha donde se lo escucha, un poco se empieza a identificar cuál es la situación conflictiva y en función de esto se propone algún tratamiento, se propone alguna forma de intervención. El tratamiento eh, psico, el tratamiento a través de una terapia con un psicólogo es por ahí, es el puntapié o el inicio de todo el tratamiento, ¿no? Ahí, perdón, te voy a poner en pausa para callar a mis nenes un cachito. Está bien. Tiempo muerto. No pasa nada. Les Bueno, decía, el tratamiento, sí, perdón, ¿eh? sí, estábamos ¿Cómo? hablando de eso, justamente, Ah, te daba el pie del tema de la psicoterapia, como, claro, ese es el tratamiento inicial,
que es la terapia individual con la persona, y en función del laburo con el psicólogo, por ahí se van pensando algunas cuestiones. Como complemento, por ahí llega la situación social. Muchas de las familias o las personas los usuarios que hacen tratamiento tienen una situación complicada también a nivel social, digamos. Hay gente que está en situación de calles, hay gente que está, bueno, nada, con conflictos de la ley, ya lo dije, por ahí expuestos a situaciones de violencia. Eh, y por ahí el consumo termina siendo como, nada, como una especie de paliativo para poder sobrellevar una situación un poco más compleja. Y bueno, y en función, una vez que empezamos a intervenir puntualmente sobre el consumo, se van desatando otras situaciones que hay que atender también, ¿no? Y algo me parece que es muy importante también, que se va dando, que la pandemia puso en jaque también, que es el espacio compartido con otros usuarios. ¿Sí? Ahí nosotros entendemos que la promoción es sumamente comunitaria, y que el sostén se da entre los mismos usuarios. Por eso se crean varios dispositivos que tienen esto, la excusa de poder compartir un poco sus historias de vida, sus situaciones. Hay varios dispositivos, voy a marcar algunos. Uno de los dispositivos se llama Proximidad, que es puntualmente el trabajo con las familias de las personas que asisten al tratamiento. ¿Sí? Madres, padres, hermanos, que se acerquen también con esta inquietud de poder atender una dinámica familiar compleja que a veces queda media escondida en función de estas situaciones de consumo, ¿no? Hay otros dispositivos que llevamos adelante. Uno que es, había un grupo terapéutico, que este era un grupo operativo, eh, donde cada uno tenía su rol, había una función bien específica, bien estructurada, pero bueno, este no lo estamos pudiendo llevar adelante, no se está llevando adelante por la pandemia, porque bueno, requiere de cierta estructura, requiere de estar encerrados en un solo lugar, digamos. Imagínense que lo que se habla por ahí es bastante complejo, entonces hoy por hoy, al no tener un lugar así que brinde las situaciones sanitarias acordes para poder llevarlo adelante, es medio complejo, digamos. Por ejemplo, no podríamos hacer ventilación cruzada desde ese lugar, un poco. Tenemos otro grupo que es un poco más desestructurado, o es lo que pretendemos, donde laburamos concretamente con la demanda que vamos teniendo como grupo, donde un día quizás la idea es la intervención es jugar a las cartas, otro día, no sé, el viernes pasado llevamos una guitarra y estuvimos gran parte del momento tocando la guitarra, cantando. Otro momento hay una de nuestras compañeras que practica tai chi y nos enseña algunos elementos de relajación. Y bueno, ese es el grupo un poco que nos sostenemos, y el nombre es Pilares básicamente por eso, porque la idea es que poder ser pilar del otro, ¿no? Hay un taller que se generó también de esta demanda, y también se generó de la interacción entre los usuarios y usuarias, que es el taller de textos. Es un taller literario que los mismos usuarios denominaron anti-taller de textos, porque tiene otra estructura, y bueno, la idea es poder compartir aquello que me gustó, que leí, que me resonó, y tiene por ahí un poco la tarea o la misión más ambiciosa de escribir también, ¿no? Hoy por hoy hay una excusa hermosa que es un concurso de cuentos de amor, y hoy estamos trabajando puntualmente en esto. Y bancándonos que no salga, porque las historias de amor que hay circulando son fraudulentas. Bueno, así que venimos laburando con eso, desde Romeo una y Julieta historia de un amor, poroto. desde un... ¿Cómo? Romeo y Julieta un poroto. No, claro, no, hay muchas historias de amor frustradas y cuestiones, y estuvo re interesante también porque salieron, digamos. Si no, quizás, si no es por esto, capaz que no se habla, ¿viste? Claro. Y bueno, así que estamos medio fascinados con ese taller, puntualmente porque lo coordina uno de los usuarios, que es un escritor popular, eh, y que nada, también vamos descubriendo la riqueza y la cultura que hay en los barrios, es tremendo. Y bueno, yo ahí funciono como un mero espectador, y la verdad que estoy fascinado con lo que va surgiendo. Para organizarnos un poco, tenemos una reunión semanal, todos los lunes nos encontramos, y bueno, ahí un poco coordinamos las acciones, vamos
viendo cómo llevamos adelante la tarea o las acciones a lo largo de la semana. Y a la vez después participamos en varias mesas, ¿sí? Está la mesa de prevención de suicidio, está la mesa del consumo problemático, está la mesa de salud mental, el Consejo Local de Niñez. Digamos, son diferentes disciplinas y lugares donde por ahí vamos trabajando y nada, fortaleciéndonos. Es clave, me parece, en esto poder laburar un laburo, para generar un abordaje integral es necesario también poder entender que uno solo no puede. Entonces, es sumamente necesario poder articular con otras instituciones. Entonces vamos ahí como laburando en pos de eso, de poder laburar articuladamente con la gente del PENA, concretamente con la gente de salud mental, con instituciones vecinas y amigas, como es el CIF, como es el Centro de Formación Profesional. eh, Vieron que de diferentes disciplinas, digamos, pero vamos haciendo la misma tarea porque las familias son las mismas. Con el hospital de día también, que funciona ahí cerquita. Y hoy puntualmente estamos haciendo un laburo lindo, agotador, pero por ahí lindo, que es generar una dupla pedagógica con escuelas. Hoy nos demandan de algunas escuelas y estamos llevando adelante algunos proyectos que tienden a esto, de que en la escuela se pueda potenciar buenas prácticas en torno a la salud mental, ¿sí? Potenciar el proceso de escucha y sobre todo pensar también en el vínculo, eh, porque a través del vínculo uno puede laburar un montón de otras cuestiones. El vínculo entre ellos, el vínculo con, bueno, en adolescentes, ¿no? Con mamá, con papá, el vínculo con la escuela, el vínculo con el consumo, con el alcohol, con las drogas. Así que bueno, eso nos habilita y nos da muchas herramientas también para que, nada, en la medida de lo posible, que muchos chicos de ellos no lleguen al CPA o lleguen desde otro lugar, no lleguen como usuarios, sino que lleguen como para habitar el espacio, que eso es lo que pretendemos y eso sería como un objetivo muy a largo plazo, eh, que nos encanta también ponerlo en juego y laburarlo con ellos. Algo que me gusta aclarar, porque se da siempre en el imaginario, en el colectivo, es que, fíjense que todavía no dije nada de la internación. Es un proceso, es una opción también para el tratamiento, pero entendemos hoy por hoy que es la última instancia. Pretendemos que poder generar otras cosas, una ruptura en la dinámica de esta familia a través de la escucha y a través también en el espacio con su psicólogo, de poder repreguntarse y cuestionarse algunas cuestiones. Y bueno, y cuando es complicado porque el entorno no lo permite, porque es necesario también, porque está poniendo en riesgo algunas cuestiones de sí, de otras, o de un tercero, se piensa en la internación. Ahí nosotros no tenemos un espacio dentro del CPA para hacer internaciones, sino que son derivados a otro lugar, una localidad cerca de Punta Alta, donde en realidad, un poco así en criollo, es otorgarle una pausa a esta persona para que esté las 24 horas del día por ahí trabajando en pos de su tratamiento, en pos de preguntarse y en pos de adquirir herramientas para poder enfrentar de nuevo su realidad, ¿sí? La idea es que pueda venir de nuevo a insertarse a ese entorno que quizás lo enfermó, pero bueno, con otras herramientas, con otros posicionados desde otro lugar, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la propuesta. Muy a grandes rasgos, un poco lo fui comentando. Una de las cosas que me olvidé es que dentro de los dispositivos también creados funciona un anexo con un SENS, el SEN 455, que es el que depende de ATE, donde se da una modalidad de un secundario semipresencial, ¿sí? Donde el SENS de ATE nos inscribe, brinda los elementos, el cuadernillo para poder trabajar, y nosotros generamos el espacio junto con voluntarios de la Universidad Nacional del Sur, para, nada, ellos hacen las veces de apoyo escolar o
nos dan elementos y herramientas para acompañar esa trayectoria educativa. Y, y bueno, nosotros nos encontramos ahí antes con el mate compartido, bueno, hoy por hoy tratamos de no, está bastante restringido eso, pero la idea es nos juntamos y hacemos la tarea y nos encontramos y compartimos la vida. Así que bueno, eso me parece también un espacio bastante lindo que se va gestando y que necesariamente con esta cuestión de la educación, no todos los usuarios del CPA, perdón, no todos los usuarios del SENS son usuarios concretamente de un tratamiento en el CPA. Entonces se da una interacción re linda, donde por ahí se habla también del tratamiento terapéutico y a veces no, a veces simplemente compartimos el espacio y nada más, y compartimos la vida y nos preguntamos cómo andamos y cómo funcionamos, tratamos de funcionar como un secundario, un aula normal. Eso es un poco a grandes rasgos de cómo nos organizamos. No sé si por ahí querés hacerme alguna pregunta, querés... Quedó buenísimo, quedó clarísimo todo, y sí, me parece que hay lindas cosas para ir desarrollando. O sea, podríamos estar todo el cuatrimestre charlando, profundizando en cada uno de los espacios, de las dinámicas, de los objetivos, de los mecanismos subyacentes y un montón de cosas. Pero como para ir dando algunos pantallazos, me gustó que haya un operador dentro del equipo. Es algo que en algún momento fue más común, luego se dejó de usar, y es una figura que a veces es más rica por la dificultad de encasillar. Por ahí los chicos no están familiarizados con lo que es un operador social. Si nos podés contar cómo llegaron a incluirlo en el equipo, quién es, qué hace, qué aporta, qué no aporta. Hablamos un poco de la figura de eso. Está bueno. El operador tendría el objetivo de tener como mayor horizontalidad, quizás me sale la palabra, pero es mayor vínculo con los usuarios. Los aborda desde otro lugar, digamos, desde otro, no tan estructurado, donde por ahí acompaña otros procesos. Eh, acompaña mucho. Eso es la figura del operador. Porque el psicólogo requiere para su tratamiento alguna estructura un poco más formal y, valga la redundancia, más estructurada quizás. El operador no, el operador va como acompañando algunos procesos, va articulando con el psicólogo, va pensando algunas cuestiones en conjunto. Y tiene la particularidad de este operador que él estuvo bajo tratamiento. Entonces, eso necesariamente le otorga una legitimidad a todo lo que dice, que ellos mismos la viven de esa forma, digamos. Es una persona que estuvo bajo tratamiento, que estuvo internado, que les habla a calzón quitado de algunas cuestiones del consumo, les habla de algunas cuestiones también de las cosas que él perdió, de lo que él entiende como un diagnóstico. Y bueno, eso también hace que tenga otra potencialidad también su palabra, ¿no? Yo he escuchado muchas veces, sí, vos, todo bien con lo que vos me decís, pero a mí el operador me dijo esto, ¿viste? Y era que tiene esa fuerza que el operador la pasó, ¿viste? Y en las escuelas también nos pasa eso, que una persona que podemos llegar y decir millones de cosas, pero una persona que dice, mira, yo estuve en esa situación y salí, genera otra dinámica totalmente diferente. Así que bueno, él hoy por hoy, por la dinámica que se va dando en el CPA, porque es lo más complejo quizás y lo que más, y la mayor demanda que existe, él se dedica mucho a las primeras de escucha y anima algunos dispositivos grupales. Está con nosotros en la animación de algunos dispositivos grupales. Pero por ahí es la primera persona que te escucha cuando llega, te recibe y va como haciendo una especie de bienvenida a aquel que viene. Ah, buenísimo. Sí, porque es algo que siempre, yo por lo menos trato de charlarlo, el tema de la democratización del conocimiento, la democratización del saber disciplinar y, Totalmente. y la verdadera, digamos,
democracia o igualdad o sea, la interdisciplina. La interdisciplina, digamos, si no la podemos separar de desarticular el poder en igualdad de condiciones entre las personas, es difícil, digamos. Entonces la figura del operador me parece que está buena porque justamente no necesariamente tiene que ser un profesional, es una persona de la comunidad que tiene algún Exacto. saber específico respecto de esa comunidad, eh, que bueno, que está bueno que vos de primera mano digas, es el tipo que primero te escucha, y la fuerza de la palabra de alguien que, digamos, no es necesariamente el cartón el que te habilita. Eso Tal cual, tal cual. está bueno, viste, para los chicos que están en primer año, sacarse eso de la cabeza, porque el Sí, mundo... sobre todo en salud también, la cuestión hegemónica, ¿no? Desde algunas disciplinas. Bueno, nada, la articulación con la gente del PENA también es eso, nos pone un poco en cuestión algunas cuestiones, pone repreguntas sobre algunas situaciones que se dan, prácticas que son hegemónicas, sobre todo la palabra del psiquiatra frente a la palabra, por ejemplo, del trabajador social. Eh, Digo, desde ahí, desde ese lugar, ¿cuál es el que tiene mayor peso? Eh, Nada, me imagino en el debate, y no quiero generar quilombo, pero sí, entre la palabra del médico y el enfermero, por ejemplo, digamos, de situaciones que se tienen que dar y son discusiones que se tienen que dar y me parece que están copadas que se den también, y me imagino mucho mejor en la formación porque en la formación hay mucho más elementos para poder discutirlo, ¿no? Claro, Pero yo creo que es una situación que, por eso digo, arranqué diciendo, tenemos que dejar de hablar de salud mental y tenemos que empezar a hablar de salud social, promoción comunitaria, porque estos son los espacios donde, nada, se potencian otras cosas. claro. Me sale la palabra sinergia, ¿no? Como que dentro de estos procesos se van dando y eh, se va confluyendo en una energía mucho mejor que de la que uno puede llegar a ser individualmente en el consultorio, viéndolo una vez al medio, no sé. Desde ese lugar también lo planteo. Y por lo pronto, en lo personal, es el camino que quiero hoy recorrer en los ámbitos de salud. Te voy a tirar dos cosas más y después ya te dejo así, no estamos todo el día, pero eh, otra cosa que tiene que ver con la sinergia, tiene que ver con la posibilidad justamente de sincronizar diferentes trabajos, diferentes laburos para que sea algo con sentido, ¿no? Porque si no, o sea, la diferencia entre un equipo y un montón de gente trabajando en lo mismo, ¿no? Totalmente. Paciente fragmentado en las porciones del psiquiatra, del psicólogo, del trabajador social eh, y bueno, ¿y cómo articular esto un poco con estratos superiores? Y vos hablaste un poco del programa Envión, Sí, que bueno, es algo también que justamente los programas de este tipo vienen a estructurar ciertas prácticas para darles un sentido general. Si, entonces, ¿puedes explicarnos un poco cómo es que articulan con Envión, cómo llega eso justamente a territorio, a la comunidad, y un poco lo que es, porque no todos necesariamente tienen que saber de qué se trata? sí. Yo el envión lo defiendo, lo quiero, lo amo básicamente porque, bueno, me formé mucho tiempo ahí Te amo, te odio, dame y más, ¿no? sí, también, bueno, fue una cosa interesante también para evaluar el proceso que tuvo en función de cómo se trató a esa política pública concreta. Hoy por hoy anda dando vuelta un informe que hizo el Consejo Local que para el que le interese lo pueda leer, digamos, porque me parece interesante también ese debate. Más allá de esa, que es una cuestión política y un posicionamiento político, a mí me parece que no hay otra forma de trabajo, no hay otra metodología de trabajo si no es a través de la articulación. Saber entender de que la persona es un todo. Cuando hablamos de un abordaje integral de esa persona, es básicamente eso, entender que es la mamá de la nena que va al jardín, es la tía de la persona, es la persona que asiste al taller, es la vecina digo, cuando empecemos a entender que la persona es ese todo, ahí necesariamente, si nosotros venimos como pensándolo en pequeñas burbujas o en pequeñas partecitas, no nos van a dar las manos para poder laburarlo y para poder llevar adelante una situación o una intervención provechosa, digamos.
Entonces, ahí necesariamente se tiene que dar la articulación, ahí necesariamente se tiene que dar el trabajo en red. Y este trabajo en red que está tan dibujado, esto de decir, bueno, la derivo al servicio social del municipio y que ahí le den el bolsón. Eso no es un trabajo en red, ¿sí? El trabajo en red, la red necesariamente para hacer una fuerza pareja necesita nudos, ¿no? Me hago la figura esta de cualquier red, que es una red de un deporte, una red de pesca, necesariamente necesita nudos, necesita tensión pareja en todos los lugares. Bueno, esa tensión es necesaria construirla. Esa tensión es necesario poder laburar en paralelo, poder laburar en conjunto con la otra persona. Por eso también como profesionales es interesante esto de poder laburarlo eh, comprometidamente, digamos, se habla de corresponsabilidad, ¿no? Que tiene que ver, que tiene este sentido. Yo no puedo derivar y sacármela un poco de encima, sino que tengo que acompañar ese proceso, ¿sí? Y donde cada una, no sé, hay situaciones complejas, muy complejas, que venimos laburando, donde necesariamente armamos una mesa de trabajo, donde hay actores que son vecinos, donde hay, no sé, en una situación hay un sacerdote que les da una mano a una familia y que estamos laburando junto con el Ministerio de Desarrollo, junto con la gente que labura en salud mental, pero desde el municipio, por su recorrido, junto con la trabajadora social de la escuela. Digamos, es una situación bastante compleja que necesariamente necesitamos articular porque no vamos a poder llegar a ningún lado y donde también la familia necesita, en este caso por concreto, volver a confiar en las personas que están y, y poder demostrar también que nuestro rol como Estado es poder acompañarlas, ¿no? Y no sacárnoslas de encima. También una tarea y un debate recontra interesante. El envión yo lo caracterizo como eso. Cuando yo laburé en el envión, me preguntaban, ¿qué haces en el envión? A veces nada, simplemente levanto el teléfono y decirle a la otra persona qué es lo que tendría que hacer o qué es lo que nosotros esperamos de ellos. Nosotros le vamos y le decimos a la escuela cómo podríamos ponernos a disposición. A la otra persona le decíamos en la sala médica, che, podemos ver esta situación y acompañamos. Y, y había otra mirada y teníamos como la posibilidad de verlos crecer y la posibilidad de acompañar a la familia de este lugar. Y eso fue muy interesante y también, de hecho, creo que concretamos en algunas partes a poder generar una red un poco más articulada, ¿sí? Y no una cadena de derivación. Sí, tal cual. Para los chicos, para dejar por ahí en claro, el envión, sí, corregime si me Perdón, equivoco, pero es un programa nacional, ¿no? Que justamente, provincial. provincial, perdón, ¿ven? ¿Ven? Ya me equivoqué. Que Mm, justamente es un programa que trata de, digamos, proyectarse sobre dispositivos que ya están funcionando para justamente enlazarlos en función de, estaba aplicado a chicos en la escuela o edad escolar o que estaban con complicaciones claro, educativas, digamos, como la escuela, como utilizarlo como articulador con diferentes efectores, como las unidades sanitarias, etcétera, que son todos eh, nacionales en el sentido de estatales, vamos a llamarlo de esa manera. claro, exacto. Entonces, justamente la idea era poner gente a articular y hacer un Con un seguimiento anclaje, de los chicos independientemente de la institución, ¿no? con un anclaje territorial, digamos. Son 6 enviones distribuidos en algunos barrios que fueron elegidos y en algunos lugares como, bueno, yo trabajaba en el 9 de noviembre, Estela Maris, está el de Harding, Green Saladero, en la zona norte, después está en Bajo Rondo, en Villa Caracol, y en Spur. Trabajan ahí, y bueno, por lo menos en el momento que estaba yo, íbamos todas las semanas, proponíamos actividades y proponíamos esto, básicamente un abordaje integral de ese pibe, de esa piba, en la escuela, en situaciones de salud, en situaciones de violencia, laburando con el servicio local, que es el organismo o el dispositivo creado para poder atender a situaciones de vulnerabilidad social o vulnerabilidad de derechos. Claro. Nada, eso, como ir
trabajando con diferentes actores. Claro, porque después esto los chicos lo van a ver en la teórica seguramente, pero está esta idea de plan, proyectos y programas, como el Tal cual. organigrama, claro, desde los objetivos de salud del país al largo plazo y bueno, cómo concretizamos. Y lo último que me parece que tenemos que profundizar un poquitito más, y que yo siempre insisto, aunque vos te querés sacar las chaquetas de las adicciones, digamos, que está bien como en términos de... eh, en los términos que vos lo decís, ¿no? De que hay que apuntar a la salud comunitaria, a la salud social, a un paradigma distinto, pero los fondos se articulan en función de ciertas palabritas también, digamos, de ciertos focos en donde el Estado considera que es necesario en determinado momento hacer o no hacer fuerza, ¿no? Hincapié. Eh, pero bueno, independientemente de eso lo digo porque todo el mundo también se quiere sacar la carga de las adicciones, porque justamente vos nombraste la ley de salud mental y tenemos que hablar de la ley de salud mental, y es ley de salud mental y adicciones también. Claro. Y la segunda parte nadie dice que es de adicciones. Yo entiendo que lo superador es pensar más allá de la salud mental y de las adicciones, como esto que vos decís, una salud comunitaria. Pero en de mientras lleguemos a esta instancia superadora, contanos un poco cómo vos vivís el tema de la ley desde tu lugar de trabajo, con esto que vos hablaste, bueno, de la intervención judicial, cuando, más allá de lo de la internación, por ahí que es la parte más evidente, ¿no? Respecto a la brevedad de las internaciones, la desmanicomalización, que es la parte más rimbombante de la ley. ¿Cómo, digamos, cómo trabaja en lo micro la ley? Por lo menos para vos, ¿se entiende la pregunta a lo que apunto? Sí, sí, sí. Esto, bueno, lo discutimos con nuestros compañeros, me parece que al interior de los equipos nos debemos de nuevo una relectura, un estudio de la ley, digamos, me parece que está copado esto que se puede llegar a generar, eso lo venimos como pensando porque, nada, la realidad no nos va siguiendo, nosotros vamos como medio detrás, digamos, pero sí es algo que a mí me sirvió mucho, al igual que la ley de promoción de los derechos del niño, de la niña y del adolescente, la ley intenta establecer un piso, un lugar, y desde ahí crecer. Digamos, desde ese lugar, desde lo micro, desde esta cuestión de, bueno, vamos camino a eso, vamos camino, no estamos estableciendo, hay una suerte de poder empezar a pensar en procesos, en buenas prácticas de salud. ¿Falta mucho? Sí, seguramente que falta mucho. Por eso digo, quizás está re bueno poder empezar a tener momentos de reflexión en torno a esto, y con todos los dispositivos de salud, y con todos los agentes de salud. Digamos, me parece que se va dando necesariamente, yo creo que incluso también políticamente se quiere dar esos avances y se van generando instancias para poder llevar adelante eso. Eh, Hay que seguir trabajando, seguramente que hay que seguir trabajando, pero a diferencia de no mucho tiempo atrás, se han dado unos avances bastante grandes en torno a esto, de poder dejar de, em, de atenderla de determinada forma. No hace muchos años a la gente se la encerraba, se la dejaba sin contacto, sin vínculo cuando había un brote. Eh, Hoy por hoy se sigue dando, no me voy a andar mintiendo, pero hay otras herramientas, hay otra cuestión. Quizás hasta se convierte en un paliativo y no en un fin en sí mismo. ¿Se entiende? Ahí hay un poco la diferencia. Pero yo creo que es eso, que hoy por hoy la ley nos dio elementos para poder intervenir sobre esas cosas y para sobre todo tener una mirada crítica sobre algunas prácticas que nada, se siguen sosteniendo. Y ahí de verdad que pongo en eje y me parece que es muy interesante lo que se pueda dar en la formación. Me parece que está bueno eso nada, uno termina coincidiendo más
con profesionales que son recién recibidos, que vienen con otra formación, que por ahí con otros que son un poco más hegemónicos, donde se formaron desde determinado lugar, de determinado paradigma, y que es diferente también poder correrlos de algunos lugares, ¿viste? Y donde también es cómodo, ¿no? En eso es verdad, porque toda la vida lo hizo así. Totalmente. Pero bueno, me parece que sí, que se va dando, va pensando, y bueno, me parece que hoy por hoy, los que estemos convencidos, hay que seguirla militando a esta ley de salud mental. Totalmente. Sí, sí, totalmente. Bueno, podemos seguir charlando horas respecto de un montón. Espero no aburrirlos. No, no, claro, pero vos tendrás cosas que hacer, todos tienen cosas que hacer, así que te agradezco muchísimo en nombre de todo el equipo docente, de Paul, de Cecilia, de Leo, bueno, y mío, y también de todos los alumnos por tu tiempo. Y nada, sabés que acá también tenés un espacio donde si te interesa pasarle algún mensaje a los nobles estudiantes, Copado. te lo podemos facilitar, es lo que tenemos por ofrecer. Y bueno, después te vamos a reenviar algunas preguntitas para que nos mandes algo para contestar y millón de gracias. Bueno, en otro contexto, en otro tiempo, nos encantaría poder recibirlos. También comentarles que quizás como una inquietud de parte del equipo, estamos como pensando, estamos en un proceso de poder reconvertir ese lugar, darle otro sentido, o en realidad abrir a diferentes sentidos, a que cada uno le pueda dar su sentido, al ex neuropsiquiátrico, ¿sí? Donde ahí concretamente, insisto, no hace mucho tiempo, creo que fue en el 2014-2015 fue que se cerró, funcionaba un manicomio allí, funcionaba un lugar donde había gente internada, y hoy por hoy nosotros pretendemos mostrar un poco eso para reflexionar y para pensar el tratamiento de la salud mental, y a la vez habitarlo, que sea un espacio, que sea un edificio donde mucho tiempo estuvo encerrado y donde mucho tiempo se encerró. Hoy por hoy nosotros queremos abrirlo, queremos que sea un lugar eh, para todos, para la comunidad, queremos que sea un centro comunitario, y donde también nos permita poder pensar cómo se trató a la salud mental y cómo queremos tratarla hoy. Así que eso está la invitación. Después seguramente les haremos llegar un poco más cuando podamos abrir un poco más el lugar, y cuando podamos ir trabajando en pos de cómo hacer la visita al lugar. Seguramente que invitaremos, porque nos parece muy importante también que se pueda dar este debate ahí. Yo estuve ahí, yo trabajé 2 años en el neuropsiquiátrico y al año Mirá. que me fui se cerró. Vos lo Sí. cerraste. No, no, Vos no. rompiste el caño de gas. Encima, ese cierre de ese neuropsiquiátrico tiene su historia particular, digamos. Pero No, sí quiero tiene que ver con escucharla, un caño de Fabricio, gas. así que La historia. sí, por eso, sí. Y con un ascensor. Con cosas muy edilicias, ¿no? Pero bueno, Sí, es lo que vos decís, ¿no? Las cosas van pasando y uno lo va corriendo atrás. Como, claro, tal cual. Tal siempre cual. llegamos tarde, siempre tarde. Pero bueno, la importancia es estar. Y bueno, y los que van viniendo que lleguen un poquito más temprano, nada más. Exacto. Dani, la verdad que un genio total, te agradezco mil. Bueno, bárbaro. Gracias, y ojalá que les sirva, y ojalá que, nada, por lo menos le llene de preguntas, digamos, que eso es lo importante. Sí, sí. No tenemos respuestas, y sí sabemos generar preguntas. Gracias, gracias.